Hola, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a iniciar con la junta semanal de los miércoles, donde, como bien saben, es una junta bastante ejecutiva y platicaremos los puntos más relevantes que estarían moviendo los mercados, así como temas particulares que tienen que ver con acciones, tipo de cambio, inversiones alternativas. En esta junta lo que vamos a estar platicando es los precios objetivo promedio de los sectores del S&P 500 para aquellos que traen una estrategia de inversión en algunos sectores, pues más o menos tengan alguna idea de cómo se encuentra visualizando el mercado, los rendimientos potenciales de cada uno de los sectores, los crecimientos esperados en los ingresos de forma global, entendiendo que ya en el mes de octubre vienen los próximos reportes trimestrales, las primas de riesgo, cómo han estado fluctuando, y esto también nos va a dar un indicativo de cuáles serían los elementos que el mercado estaría visualizando hacia próximos meses o hacia próximos trimestres y que estarían afectando tanto el tema de divisas como el tema de tasas y también muy posiblemente la volatilidad en activos financieros o acciones. Algo muy importante es, esta junta vamos a plantearlo un poquito más acerca de las perspectivas que se encuentran consolidando y que estarían afectando de manera natural, muy probablemente, el desempeño del tipo de cambio, también de las acciones y de los mercados. Pero en la junta de la próxima semana, lo que vamos a estar desarrollando igual para que lo tengan en mente, van a ser el tema particular de México. ¿Cuáles son las perspectivas que, de acuerdo a los últimos indicadores, se podrían estar consolidando hacia finales de año y muy importante hacia 2022? Porque ya como lo hemos platicado durante sesiones pasadas, es muy probable que la tasa de crecimiento de México para 2021 se encuentre entre un 5.8 y un 6.3% por todo lo avanzado, por así decirlo, durante la primera mitad del año. Hacia la segunda, si bien es cierto que hubo ciertos impactos por el incremento de los contagios por COVID-19, pero todavía el dinamismo que se encuentra presentándose en Estados Unidos le estaría dando un impulso significativo para que hacia finales de año, pues sí veamos un tema creciente en el tema de operaciones, tanto de empresas importadoras como exportadoras, también en la parte de consumo, en la parte de servicios y todo lo ligado hacia el sector externo. Bueno, ¿con qué puntos se está iniciando esta semana? El primer punto es que la inflación en Estados Unidos se desaceleró. Esto por el componente no subyacente, en donde los precios de los energéticos pues tuvieron un retroceso y también impulsado por el componente subyacente, que tiene que ver con todos esos productos que no son tan sensibles hacia la coyuntura internacional. ¿Qué quiere decir esto? Que si algunos productos de canasta, por ejemplo, los textiles, también los autos usados, también algún tema que tenga que estar relacionado con productos de canasta básica que no se encuentran afectados por cambios en los energéticos, por cambios originados de algún sequía o alguna tormenta que afecte a las frutas y verduras, pues mostraron cierta desaceleración. Y eso hasta cierta manera sería un indicativo favorable para que la Reserva Federal en la reunión de las próximas semanas pues esté dando señales de que estaría recortando, sí, tal vez la compra de bonos, pero no sería de forma excesiva. Lo que nosotros estamos planteando es que hacia finales de año o principios de 2022 decida ser más agresivo en esta compra de bonos. Si actualmente está comprando 120,000, pues lo estaría recortando, digámoslo así, en el mes o planteando recortándolo de forma inicial hacia 110 o hasta 100,000, pero viendo que a lo mejor la inflación tiene elementos estructurales, hacia finales de año decida ser un poco más restrictivo. ¿Qué quiere decir esto? Estar bajando de los 120,000 hacia 80,000, 70,000 para tratar de contener los efectos inflacionarios. De momento, los datos fueron hasta cierto punto favorables, pero sí estarían indicando todavía presiones hacia lo que resta del año. Bajo todo este sentido, los mercados financieros se han manejado con prudencia. Hemos estado viendo que la volatilidad ha sido bastante limitada, pero también no hemos observado un apetito bastante fuerte por parte de los inversionistas hacia activos de riesgo. Estamos viendo que los índices accionarios pues han estado oscilando entre bajas de 1.8%, de 1.6%, avances de 0.2%. En el caso de México, ayer tuvimos un avance positivo y todo esto entendido de que a lo mejor el tema de las valuaciones financieras y también que la inflación
no está cediendo de manera significativa como se estaba planteando hace unos meses, pues está llevando a que los inversionistas tengan un nivel de prudencia. No un tema de señales de riesgo, sino más una visualización de cómo se estaría dirigiendo la política monetaria. La recuperación económica todavía sigue siendo el plan base de nosotros y probablemente del mercado, y pues entendiendo todo ese sentido no crea una situación de aversión plena hacia activos de riesgo. El tercer punto es que el dólar ha registrado bajas limitadas en mercados financieros y en mercados cambiarios. O sea, estamos viendo que el tipo de cambio, el peso mexicano, en algunos momentos ha descendido hacia niveles, supongamos, de 19.83, 19.84, pero todo esto ha estado en buena medida encaminado por un desempeño general del dólar que ha sido contribuido por la perspectiva de continuidad en política monetaria expansiva. Ha sido una semana de datos de inflación, algo muy importante. El día de hoy se dio a conocer en Reino Unido que la inflación se encontró significativamente arriba de los pronósticos del mercado, superando un 3%. ¿Por qué? Porque hay un componente estadístico que le ayudó, y es que en agosto del año pasado en Reino Unido muchos de los restaurantes o de las cadenas alimenticias bajaron los precios para tratar de soportar, digámoslo así, las presiones generadas por la pandemia. Pero también se está detectando que algunos productos textiles, como lo platicamos al inicio, algunos otros de remuneraciones como sueldos y salarios, pues están teniendo empujes consistentes en los últimos meses. Eso también estaría dando lugar a que las perspectivas era que si inicialmente Reino Unido iba a subir la tasa de interés hasta 2023, ya se encuentra orientando a que sean 2022 por estas presiones inflacionarias. O sea, estamos viendo que en el mundo, no solamente en México, donde planteamos incrementos en las próximas reuniones de Banco de México de 25 puntos base, está ocurriendo en todas partes porque hay factores en el tema de precios que siguen contribuyendo a que las políticas monetarias tengan que ser más restrictivas hacia adelante. Algo muy importante que nosotros queremos señalar es que si bien puede surgir volatilidad en activos financieros hacia finales de año por temas inflacionarios, por temas de política monetaria más restrictiva, esto no está peleado de momento con la percepción de recuperación económica. Estamos viendo que el dinamismo, por lo menos generado en las manufacturas, en los servicios, está dando lugar a que 2022 sigan estas tasas de crecimiento, siga la economía en expansión, los flujos operativos sigan incrementándose, pero también el tema de precios va a ser algo que estará generando volatilidad y por lo menos procesos de reevaluación en activos financieros. Entonces, esta volatilidad no está peleada con la expansión económica, por lo menos en este momento. El otro dato que se dio a conocer es que Banxico reportó e informó que el gobierno realizó la compra por cerca de 7,000 millones de dólares en el tema de reservas internacionales, recordando que durante el mes pasado se recibieron cerca de 12,000 por derechos especiales de giro procedentes del Fondo Monetario Internacional. De momento, lo que podría estar sugiriendo es que dichos recursos podrían utilizarse para pagar o prepagar deuda. Eso podría ser medianamente positivo dependiendo de a dónde se estén canalizando y si puramente sería aplicados hacia dicho rubro. ¿Qué quiere decir esto? Puede ser que dichos recursos sean utilizados para el pago de Pemex, pero todavía el nivel de endeudamiento es bastante alto. Es positivo en el sentido de que Pemex afecta hasta cierto punto la calificación soberana, pero en el tema plenamente financiero de la empresa paraestatal no marca todavía un cambio direccional en cuanto a pasar de su catálogo, su definición de bonos de alto rendimiento, bonos basura, hacia bonos de grado de inversión. Eso no estaría cambiando la situación, por lo menos en el corto plazo, pero estarías hasta cierta manera aligerando el peso negativo que tiene sobre la calificación soberana. Nosotros todavía seguimos platicando o comentando que realmente hacia 2022 y 2023 no vemos una pérdida de grado de inversión, pero a lo mejor el tema de tasas de crecimiento pudiera discutirse un poco más acerca de la perspectiva de largo plazo.
Como les platicamos, en la próxima junta de la otra semana vamos a abocarnos directamente a todo el tema de México, pero si tienen alguna duda, con todo gusto. Ahora bien, ¿cómo se ha encontrado el rendimiento objetivo promedio por emisora de los sectores del S&P 500? Para todos aquellos que invierten, que es más que nada nuestra visión, nosotros tenemos un asset allocation importante, sí en México, pero una parte muy fuerte o ponderada en los mercados internacionales. En la parte de Europa, en algunos lo tenemos también en algunos mercados asiáticos y en Estados Unidos. Entonces, dando seguimiento a esta visión del mercado estadounidense, lo que está viendo el mercado, o por lo menos este precio es un promedio de cada una de las acciones, del rendimiento potencial de cada una de las acciones asociadas a cada uno de los sectores pertenecientes al S&P 500. ¿Dónde se encuentra el rendimiento potencial promedio más alto? En este caso es el sector energía, con un rendimiento potencial, digámoslo así, por emisora cercano a un 16%. La razón es muy sencilla. Las valuaciones se encontraban rezagadas. Ahorita, con los precios del petróleo que a principios de año estaban en $30 y actualmente ya se encuentran escalando nuevamente a $71, pues también los ingresos esperados y también las perspectivas de riesgo son favorables para estas compañías. Lo que nosotros estamos sugiriendo en este sentido es, si un perfil es más en el tema táctico o en el tema especulativo, pues podría resultar favorable para ese tipo de estrategias. En la parte de telecomunicaciones, tú esperas un rendimiento potencial promedio de cerca de 14%. Algunos otros sectores que ya se encuentran un poco más normalizados, por así decirlo, con tasas de crecimiento normales, entendiendo el tema de las valuaciones y que también hacia adelante a lo mejor las tasas de expansión de las compañías van a empezar a moderarse, pues son, por ejemplo, el sector de consumo básico con un rendimiento potencial esperado un 6%, en la parte de tecnología cerca de un 7.5%. Anteriormente, lo que estábamos visualizando a principios de año era cerca de un 10.5%. Ahorita, por el tema de evaluación y por la posible perspectiva de política monetaria más restrictiva a finales de año, pues también el rendimiento potencial podría estar disminuyendo. En el tema de salud, también entendiendo que han sido algunas de las empresas de todo el S&P 500 que han dado un mejor rendimiento, superando 30%, 40%, pues también el rendimiento promedio ha bajado un 6%. En la parte del sector financiero, ya se espera, digamos así, un rendimiento potencial entre un 3 y un 4%. La razón es que cuando uno ve todos los sectores o el desempeño de cada uno de los sectores del S&P 500, las compañías que integran este sector pues han dado los rendimientos más altos, por lo menos en lo que va del año. Entonces, también es natural ver que si las valuaciones estaban abajo y ahorita el rendimiento ha sido bastante atractivo para los inversionistas en temas de datos duros, pues también ha contribuido a que el rendimiento potencial se haya disminuido. Ahora, ¿cómo se encuentra el crecimiento esperado de los ingresos hacia el tercer trimestre de 2021? Vamos a ver que no sea sorprendente ver tasas de crecimiento bastante altas en cuanto a empresas en cada uno de estos países. O sea, vamos a ver que en el caso de Argentina, los crecimientos van a crecer cerca de 60%, pero esto es hasta cierto punto engañoso. Sí, la base estadística es algo relevante, pero también hay que entender que durante estos 2 trimestres y lo que va de este año hemos estado conviviendo con inflación. O sea, sí va a haber un incremento en los ingresos, pero también mucho de esto va a venir ocasionado por la naturaleza general. No quiere decir plenamente que la producción se está incrementando de manera sustancial, sino que también las afectaciones de incrementos en precios pues estarían contribuyendo hasta cierto punto en un espejismo del crecimiento de los ingresos en el tercer trimestre. En el caso de Rusia, que también es un país, sí, y aquí es bastante ilustrativo, estamos viendo que en el caso de Rusia, en el caso de Argentina, que son países donde la inflación sigue significativamente alta y que los bancos centrales han tenido que incrementar la tasa de interés para tratar de contener los movimientos inflacionarios, pues estarían teniendo hasta cierta manera los resultados operativos o de ingresos en el tercer trimestre más altos. ¿Quiénes están, digámoslo, un poco más positivo de hasta cierto punto con un equilibrio en el balance de riesgos? Estamos viendo que en el caso de México, sí estaríamos esperando un crecimiento alrededor de un 25% en los ingresos anuales del tercer trimestre. En el caso de Israel, en el caso de China, cerca de 25%. China particularmente, los resultados son muy buenos. La inflación está controlada cerca de niveles de 1% anual,
pero lo que sigue presente y lo mandamos en algunos informes que si tuvieron la oportunidad de leerlo, estamos catalogándolo por lo menos en el corto plazo como una inversión de alto riesgo o táctica. ¿Por qué? Porque las valuaciones son buenas, las tasas de crecimiento esperadas son buenas, pero todavía las reformas que está llevando a cabo el gobierno meten un riesgo significativo hacia un proceso de reformas estructurales que podría estar cambiando las reglas de dinamismo entre las empresas, las familias y el gobierno. Entonces, eso mantenemos todavía cierto grado de prudencia. Algunos que estarían teniendo un crecimiento positivo también es Estados Unidos con un esperado de 20% y bueno, los países desarrollados particularmente entre un 5 y 25%. Ya sea impulsados por este dinamismo, digamos un componente existente que sí, manufacturas, servicios y todo, digamos, el dinamismo de los países se mantiene en expansión, pero también hay un factor inflacionario. ¿Qué sectores representan estos crecimientos más fuertes o esperados? Estamos viendo algo muy importante y que si han tenido la posibilidad de ver los informes que hemos mandado, ha sido el seguimiento a algunos metales y, por ejemplo, al aluminio, que se encuentra cerca o en sus máximos de por lo menos 13 años. El níquel también y algunos otros metales. Entonces, el crecimiento esperado para estas industrias en el tercer trimestre es cercano a un 70%. Los productos relacionados a petróleo y gas también se espera con un crecimiento cercano a un 55%. O sea, estamos viendo que nuestra visión desde principios de año, sectores o industrias ligados a los commodities o también a la transformación o a la extracción, están teniendo resultados positivos. Algunos otros que ya con este control de la pandemia, de la vacuna y de que realmente las medidas de distanciamiento social se han aligerado bastante por la necesidad de continuar en temas operativos, pues bueno, también ha habido repercusiones favorables para los servicios de entretenimiento, para los de internet, transporte y logística, que también ha estado ligado a los cuellos de botella que tanto han señalado las empresas, por lo menos en el transporte, los buques y todos los ligados a contenedores, pues espera un rendimiento entre 45%. O sea, estamos viendo que todavía nos está dando señales positivas, sí, de dónde canalizar los recursos, pero también de que algunos sectores ligados hacia a la producción global o a las cadenas globales de valor o de producción, pues se encontrarán teniendo resultados positivos derivados de la coyuntura que persiste. ¿Qué otros sectores se mantienen positivos? Semiconductores, el e-commerce, contenidos de entretenimiento, químicos, metales, o sea, muchos ligados hacia la sensibilidad de reapertura económica. Ahora, ya siguiendo con esta de subindustrias, tenemos al sector salud, sector financiero, productos básicos, discrecionales, retail básicos, o sea, estamos viendo que todavía los sectores que van a tener este mayor rendimiento son los sensibles a la parte económica. ¿Qué estamos esperando en los mercados? La verdad es que seguimos esperando avances ordenados en mercados accionarios, sí, por los procesos de expansión económica y por la continuidad de inyección de liquidez, por lo menos en septiembre y en octubre. Inyección de liquidez ¿de quién? De la Reserva Federal, también del Banco Central de Japón, del Banco Central Europeo y posiblemente del de Reino Unido. Pero las valuaciones en los mercados ya estarían haciendo que haya una holgura un poco más limitada, como lo estamos viendo en la primera gráfica del rendimiento potencial promedio, ya se han ajustado bastante y también todo esto tiene que ver porque hay pagos de prima. Estamos viendo que el mercado de Estados Unidos está pagando una prima superior al promedio de lo que se observa en los últimos 5 años. O sea, si un precio-valor en libros se encontraba, digámoslo así, en 2, ahorita se encuentra en niveles de 4. O sea, si hay un pago. No está tan alta como en el 2002 o 2003 con la burbuja.com, pero sí hay el pago de una prima que estaría haciendo los avances más limitados en los mercados accionarios. Hacia adelante, consideramos que la inflación va a ser el catalizador más importante y va a definir en buena medida lo agresivo o lo poco agresivo, las compras o menores compras que estaría realizando cada uno de los bancos centrales, en este caso la Reserva Federal. Hacia finales de año no descartamos presiones inflacionarias, porque de momento ya estamos viendo que los commodities se han recuperado de manera importante, la pandemia sigue afectando los cuellos de botella y también las empresas van a tener resultados bastante buenos durante el tercer trimestre, pero muchos de estos encaminados hacia la posibilidad de que en algún momento los costos decidan transferirse hacia los precios finales o a los productos finales y con ello generar presiones inflacionarias. Así que en el entendido de todo esto, particularmente por efectos monetarios,
no estaríamos descartando correcciones de mercado que podrían ser sanas en la medida que las valuaciones siguen siendo altas. Podrían ser entre un 4%, a un 5%, a un 6%, dependiendo de la agresividad con la que se encuentre presentándose la inflación, y también, si es así, algún actuar que lleve los bancos centrales. Algo muy importante, como les decía al principio, este tema inflacionario o posible volatilidad no está peleado con un cambio de tendencia en la recuperación económica. Lo que estamos viendo aquí son las primas de riesgo país o los credit default swap, que tratan de medir la probabilidad de que un país o alguna entidad caiga en una situación de impago. Si la prima aumenta, es que la probabilidad asociada está incrementándose. Pero ¿qué está percibiendo el inversionista? Si uno ve realmente las primas de riesgo país de los países emergentes, o por lo menos de la TAM, o algunos que podrían tener un mayor grado de riesgo, se han encontrado a la baja por lo menos desde marzo. Estamos viendo que Rusia disminuyó, Brasil disminuyó, en el caso de Turquía disminuyó, en el caso de México disminuyó. El caso colombiano tiene que ver más con un tema interno, pero digámoslo así, ha estado estable. Lo que estamos viendo aquí es que la percepción del inversionista, por lo menos en la parte económica y el balance de riesgos, se ha mantenido a la baja y actualmente estable. Quiere decir que hacia adelante la percepción todavía de recuperación económica sigue siendo el escenario base. También el manejo, por lo menos en México, del balance macroeconómico sigue siendo robusto y vemos continuidad en flujos. Entonces, esto no está peleado, si bien es cierto que puede persistir o puede presentarse un incremento en la volatilidad financiera, no está peleado de momento con el tema de recuperación económica. Y esto lo vemos aquí, realmente la inflación ha estado aumentando de manera importante. Tenemos el mes de junio, el mes de julio y el mes de agosto. Estamos viendo que en el caso de Australia venía a niveles de 1.3, se subió cerca de 4%. En el caso de ya economías de Latinoamérica, superando un 4%, Sudáfrica también, Estados Unidos también, una inflación que no se veía en un periodo relativamente alto. En el caso de México ya nos empezamos a estabilizar un poco. En el caso de Rusia, que era lo que les platicábamos al inicio, va a ser de los países que reporten ingresos más importantes, pero también el tema de precios estaría afectando muy probablemente los ingresos y creando un cierto espejismo. En el caso de Brasil, también la inflación no ha sido plenamente controlada, está en niveles de 8%, 8.25%. Entonces, el mundo está tratando de convivir ahora con este momento inflacionario. Lo importante es ver qué ocurre en los próximos meses, octubre y noviembre, y cómo estaría actuando cada uno de los bancos centrales. Si ven un momento propicio para ser un poco más agresivos, con esto no quiero decir que van a retirar plenamente los procesos de inyección monetaria, sino recortar un poquito más estas compras que están realizando. Ahora, estas posiciones especulativas, si estamos entendiendo de que a lo mejor el mercado está percibiendo que la inflación no está con elementos plenamente transitorios, sino que sí hay factores estructurales, estamos viendo que ha habido una reducción bastante importante en el tema de posiciones largas con favor hacia algunas divisas. Estamos viendo que el peso mexicano siguen estando cortos, en el caso del yen siguen estando cortos, en el caso del euro estaban largos en esta posición, pero ahora que el Banco Central Europeo ya también señaló que estarían en posibilidad de revisar la compra de bonos, hacia adelante no es un tapering como tal, pero sí estarían empezando a recortar la compra de bonos que estarían dando como estímulo monetario. Entonces, ha habido una disminución importante en el tema de posiciones a favor del euro, en el caso de la libra esterlina también. Ahorita la inflación se encontró repuntando, a lo mejor si empiezan a mencionar la posibilidad de un recorte en la compra de bonos, podría estar ayudando. El dólar canadiense se esperaba que fuera de los primeros bancos centrales en subir tasa de interés, por lo menos en países desarrollados o del G7, pero todavía no se ha presentado ese escenario. En el caso del real brasileño, es muy complicado irte, si bien es cierto la inflación, pero también con una tasa relativamente alta, el carry te empieza a cobrar de manera importante. Y en el caso del franco suizo, pues tenemos ahí un avance. Ahora, ¿cómo ha estado este desempeño? Realmente seguimos conviviendo con un dólar relativamente fuerte en los mercados cambiarios. Estamos viendo que en el desempeño de las principales divisas del mundo,
El dólar está teniendo un avance cercano, si lo medimos a través del índice del dólar, cerca de 3% en lo que va del año. Solamente escapa el real brasileño, recordando lo de la tasa de interés, peso mexicano, recordando tasa de interés, sí, perspectiva de tasas de interés al alza también, pero un balance en lo que cabe macroeconómico estable. Dólar canadiense con esta posibilidad de que sea el primer país en subir tasa de interés en desarrollados, la libra esterlina, que ya con esta visión de que la inflación está repuntando, a lo mejor tengan que subir tasas de interés en 2022, cuando anteriormente eran 2023. Y en países emergentes, pues bueno, aquí estamos viendo que son pocas las divisas que escapan. El rublo, con esta perspectiva de que ha subido tasa de interés y realmente el carry le podría estar ayudando. En el caso de China, tiene que ver con tasa de interés real, sí, pero también con un tema de balance económico interno y el peso y el real brasileño. Entonces, nada más para recordarles, aquí estamos viendo que el yen, que igual a veces una de las divisas que tiene una depresión bastante fuerte del 6.6%, ha sido también donde las posiciones siguen estando en contra de la moneda. Ahora, ¿qué factores explican las monedas? Eso los hemos estado platicando. Tiene mucho que ver con el desempeño de las divisas. Ha sido una inyección de liquidez que hasta cierto momento les había contribuido favorablemente a la mayoría de las monedas, pero ahora en donde la inflación pudiera estar no mostrando señales de ceder de manera rápida, pues estaría cambiando el panorama. En México, pues seguimos planteando, podría mover igual 100 puntos base. Ya ahorita creemos que el nivel en donde tendría que ubicarse tiene que ser alrededor de un 5.25%. Puede haber la posibilidad de que sea en 5% si la inflación, digámoslo así, del mes de octubre y el mes de noviembre, pues no muestra esta fuerza que podría presentarse por la baja que hubo en los energéticos, pero muy probablemente los indicios o los indicadores de incremento en commodities, también de las presiones que están surgiendo de manera coyuntural en algunos cuellos de botella, pues podría orillar a que la inflación no ceda tan fácil. Lo mantenemos hacia el cuarto trimestre de 2021 en cerca de 20.51. En el tercer trimestre en algún momento sí vimos el 20.47. Ahorita en algún momento podría presentarse nuevamente un 20.51, dependiendo de la involución de la inflación y más importante o igual de importante que los bancos centrales decidan reaccionar con una política monetaria un poco más restrictiva, no quitar los estímulos monetarios, sino empezar a recortar de manera un poco más sustancial la compra de bonos. Entonces, es todo. Como lo platicamos, deseamos que sean juntas bastante amenas, que les ayuden a tomar decisiones en temas sectoriales, operativos, y nada más recordándoles que en la próxima junta de la semana estaremos abordando puramente el tema México, perspectivas y algunos otros relacionados a particular de procesos financieros. Entonces, nada más recordándole que siempre tienen abierta el chat de preguntas y respuestas. Si quisieran llegar a alguna consulta, alguna propuesta también para presentaciones, con todo gusto. Bueno, creo que en esta ocasión, si no hay preguntas o consultas, no queda más que agradecer su participación, escuchar la junta y cualquier comentario, no duden en hacernos también llegar algún correo. Muchas gracias.